Sí, sí, creo que sí. La Listo. pantalla en general de los que estamos en Zoom. Tienes audio, por eso. Buenas tardes con todos. No se oye. No, sí se oye, tranquilo. Sí, ya. Ya, buenas tardes con todos. Les agradecemos mucho por ingresar a este proyecto. Mi nombre es Daniel Malo, soy miembro de AEMPI, la Organización de Estudiantes de Medicina para Proyectos de Intercambio de la Universidad de Cuenca, y junto con mis compañeros hemos visto la necesidad de crear este proyecto, que la finalidad es transmitir la información correcta sobre la situación que estamos pasando actualmente, ya que por las redes sociales ha circulado una gran cantidad de noticias. Sin embargo, no todo esto es verdad, y esto puede llegar a originar pánico, o también, por el otro lado, una falta de prevención adecuada. Por eso es que para el día de hoy hemos solicitado la colaboración de profesionales de nuestra ciudad para que nos compartan con sus conocimientos. Tenemos 4 temas en la exposición. El día de hoy vamos a proceder con 2 de estos. Y por favor, todas las preguntas que tengan, si las pueden escribir en el grupo de WhatsApp, al final de cada exposición nosotros realizaremos las preguntas. Vamos a dar paso a la primera exposición del doctor Marcos Molina. Buenos días, buenas tardes, doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Siempre dispuesto a participar de estas conferencias, que el objetivo, como usted bien lo dice, es tratar de dar una información correcta dirigida a la comunidad, ¿no? Eso es importante, tratar de ver los mitos, las verdades con relación al coronavirus y qué es lo que tiene que saber la comunidad sobre todo. El doctor es graduado de Medicina y Medicina Interna de la Universidad de Cuenca, tiene especialidad de infectología realizada en la Universidad Nacional Autónoma de México y alta especialidad en complicaciones infecciosas pulmonares de los pacientes inmunocomprometidos en la Universidad Nacional Autónoma de México. El tema que nos va a presentar hoy es la prevención y propagación actualizada de la pandemia. Adelante, doctor. Perfecto, muchas gracias nuevamente, como les había comentado bien. Entonces, a mí me han pedido que me enfoque en la prevención y la propagación actualizada de la pandemia, ¿no? La propagación actualizada, voy a enfocarme sobre todo en lo que está pasando en nuestro país, ¿verdad? Entonces, sí se ve la imagen, ¿no es cierto? La presentación. Sí, doctor. Listo. Bueno, debemos recordar que cuando hablamos de esta nueva enfermedad del COVID-19, existen varios espectros, ¿verdad?
un gran porcentaje de los pacientes van a encontrarse asintomáticos o con síntomas leves, ¿sí? Generalmente estos pacientes son los pacientes que pueden transmitir la infección o pueden contagiar la infección a otro grupo, que son los grupos vulnerables. ¿Qué quiere decir esto? Las personas que tienen más de 60, 50 años, que tienen hipertensión, diabetes, obesidad, etcétera, ¿no? Y estos grupos de la parte de la parte de acá de la pirámide, como podemos ver en la parte superior, son los pacientes que se encuentran graves, son los pacientes que están hospitalizados o que se encuentran en cuidados intensivos y que desafortunadamente un pequeño porcentaje de ellos va a fallecer, ¿sí? De todas maneras, nosotros hasta la actualidad no conocemos todo el espectro de esta enfermedad porque muchos pacientes no se logran diagnosticar, ¿sí? Muchos pacientes pueden estar en sus casas a lo mejor y tienen síntomas muy leves y no van al hospital, no van o no se hacen el diagnóstico por la misma razón de que no lo consideran por sus síntomas que son leves o incluso que no presentan ningún tipo de síntomas. De ahí la importancia de hacer la prevención, ¿no es cierto? La prevención, ¿cómo vamos a prevenir el contagio a nivel de la comunidad? Y ya se ha logrado definir varios lineamientos, sobre todo la Organización Mundial de la Salud, de la CDC de Atlanta, ha tratado de alguna manera, ha tratado de orientarnos de cómo tenemos que prevenir el contagio masivo, ¿sí? Porque aquí lo importante es tratar de evitar un contagio masivo para que los hospitales no colapsen con estos casos graves que llegan a los hospitales. Yo en esta diapositiva trato de explicar cuáles son los puntos importantes en la prevención en la comunidad, qué es lo que tiene que hacer la gente, qué es lo que tiene que hacer una comunidad en sí, ¿verdad? Como punto principal, como punto prioritario es el lavado de manos, ¿sí? Nosotros sabemos que eso es la parte, yo podría decir el punto más importante de todo esto, ¿no? Otro punto que va relacionado con esto es el distanciamiento social. ¿Qué quiere decir esto? O el distanciamiento físico, ¿no? Estar por lo menos con una distancia de 1.5 a 2 metros de otra persona. Ya voy a explicar el porqué de cada uno de estos, ¿sí? Previamente no se recomendaba el uso generalizado de cubrebocas o de mascarillas en las personas, en la comunidad. Sin embargo, desde los primeros días del mes de abril, de una manera o con la forma de evitar una propagación masiva o de disminuir el número de contagios, la CDC ha recomendado, la Organización Mundial de la Salud también lo recomienda, de que la comunidad, la gente, el común de la gente tiene que utilizar cubrebocas, ¿sí? Y el otro, pues como todos conocemos, es quedarse en casa, ¿no? Quedarse en casa, el aislamiento social. Esto implica, el quedarse implica, pues no ir o tratar de cerrar el mayor número de locales, de establecimientos educativos, por ejemplo, de actividades que se pueden hacer deportivas, donde que acumulan gran cantidad de gente, ¿no? Entonces, todas estas medidas van a ayudar o van a prevenir a un contagio masivo de la comunidad. Voy a empezar con la higiene de las manos. Es el medio más importante para prevenir la transmisión de patógenos, ¿sí? No solamente del coronavirus, sino que el lavado de manos evita el contagio de diferentes patógenos, de bacterias, de virus, de hongos que se pueden encontrar en las manos, ¿sí? Sin embargo, el lavado tiene que ser correcto. Miren, por ejemplo, si una persona se lava 30 segundos las manos con agua y con jabón, estaríamos reduciendo el 99% de bacterias, de virus que se encuentran en nuestras manos, ¿sí? El lavado correcto de manos de tal manera que va a reducir significativamente enfermedades, sobre todo, como ustedes saben, enfermedades respiratorias. Y cuando hablamos de lavado de manos, muchas de las veces nosotros solo recomendamos, ¿no? El lavado de manos, pero tenemos que recordar que el lavado de manos, esos 30 segundos que nos dedicamos a lavarnos las manos, incluyen 8 pasos, como podemos ver aquí en este gráfico, ¿sí? Primero, evidentemente, el agua y el jabón, posteriormente el lavado o el frote entre las palmas, como vemos aquí. Luego, en el paso número 3 es una palma contra el dorso y viceversa de cada mano. Miren, en el número 4 se encuentra el frotar los pulgares
¿sí? En el número 5 es detrás de los dedos, ¿no? Viceversa, ¿no es cierto? Primero de la una mano y posteriormente de la otra. En el número 6 se encuentra el frotar las uñas, ¿sí? Tanto de la mano derecha como de la mano izquierda. En el número 7, miren, incluso las muñecas, que muchas de las veces uno no lo considera o no lo hace. Y finalmente en el número 8, nuevamente ya enjaguar y secar. Entonces, miren, el lavado de manos no solamente es el decir lávese las manos con agua y con jabón, sino que es importante que conozca la ciudadanía, que conozca la comunidad, que el lavado de manos incluye varios pasos, ¿no? En este gráfico podemos ver muy bien que el lavado de manos incluye 8 pasos. Va a depender de la cita bibliográfica. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud incluso pone más pasos que pueden llegar hasta 8, hasta 10 pasos, pero básicamente el objetivo de esto es lavar completamente los dedos, las palmas, el dorso, la muñeca, los pulgares, el pulpejo de los dedos, etcétera, como podemos ver aquí. Ahora, otra cosa importante también es el uso de alcohol gel, ¿sí? El uso de alcohol o el uso de alcohol gel siempre tiene que ser por lo menos al 70%. ¿Cuándo voy a utilizar o cuándo es recomendable utilizar el uso de alcohol gel? Primero, cuando las manos están visiblemente limpias, ¿sí? Si las manos se encuentran visiblemente sucias, el uso de alcohol gel no tiene ninguna utilidad, ¿sí? Nuevamente, el uso de alcohol gel solamente se recomienda cuando las manos están visiblemente limpias y puede sustituir al lavado de manos con agua y jabón. ¿Por qué? Porque no en todo lugar vamos a encontrar un lavado de manos, ¿no es cierto?, para poder hacer este ejercicio. Entonces, podemos utilizar el alcohol gel, ¿sí? Que es fácil de transportarlo. En la actualidad existen muchos lugares donde que se distribuyen y es una medida que también previene el contagio, ¿sí? El lavado de manos es importante o el uso de alcohol gel es importante porque es una forma de transmitir las enfermedades mediante el saludo, mediante, a veces uno se toca la cara con las manos, ¿no es cierto? Y al tocarse la cara, la nariz, la boca, si una persona tiene infección, pues ya la infección no solamente se encuentra en la boca, en la nariz, sino ya se la lleva a las manos y las manos cuando tocan alguna otra superficie, alguna otra persona, un compañero, un vecino, etcétera, puede fácilmente transmitir esta infección, ¿sí? Entonces, miren, igual, como existen diferentes pasos para el lavado de manos con agua y jabón, también existen diferentes pasos para el uso correcto del alcohol gel, ¿sí? Si ustedes ven en este gráfico es algo muy similar al lavado de manos, ¿sí? El objetivo es tratar de que el alcohol gel se distribuya por todo la superficie de las manos, tanto palmas, tanto dorso, dedos, pulpejo de dedos, pulgares, incluso aquí podemos ver, por ejemplo, el pulpejo de dedos, incluso las muñecas, ¿no? Finalmente, la ventaja de esto es que no se necesita enjaguar, sino que inmediatamente ya con el alcohol gel, las manos se encontrarían, también nos van a proteger más del 90% de patógenos, virus, bacterias, etc. Aquí la aclaración o aquí el recalcar que siempre se tiene que hacer cuando las manos estén visiblemente limpias. Si las manos visiblemente están sucias, tiene que ser con agua y jabón. Es importante recordar aquí que el virus, se sabe ahora que el virus, el coronavirus, este nuevo coronavirus, se sabe que puede persistir en diferentes superficies, diferente número de horas o diferente número de días. Por ejemplo, en las superficies de plástico, el virus se puede encontrar de 2 a 3 días. En el acero inoxidable, igual de 2 a 3 días. En los cartones, un día, ¿sí? En el cobre, por ejemplo, 4 horas. En el aire, cuando existen los cuartos cerrados, por ejemplo, en los hospitales, ¿sí? Donde que están pacientes que tienen la enfermedad COVID-19, se puede quedar no necesariamente en el aire, sino suspendido en partículas, en gotitas respiratorias, incluso hasta 3 horas. Entonces, de ahí la importancia, uno, del lavado de manos, ¿no es cierto? Porque si yo toco una superficie de estas cualquiera, y si luego no me lavo las manos, pues evidentemente puedo llevar el virus en las manos y puedo contagiar a otras personas. Esta es la primera parte, ¿no? Este es el punto más importante, el punto radical en la prevención, el lavado de manos. El otro es el distanciamiento social. El distanciamiento social se basa en
o el distanciamiento físico se basa en la distancia que tiene que encontrarse una persona de otra, ¿sí? Desafortunadamente ya no puede, la vida o después de esta pandemia no puede ser como antes, ¿no? Pasarán algunos años, creo yo, hasta que todo regrese a la normalidad, pero mientras tanto debemos saber que una persona por lo menos tiene que estar a 1.5 a 2 metros de distancia de otra persona. ¿Por qué? Porque si esta persona se encuentra con la infección, puede contagiar fácilmente mediante el estornudo, mediante incluso hablar, tipos respiratorias pueden comprometer a una persona que se encuentre menos de 2 metros, ¿sí? Algunas literaturas hablan de 1.5 metros, otras de 2 metros. Entonces, lo recomendable es el distanciamiento físico, el distanciamiento social, que se encuentra en mucha literatura, que tiene que ser por lo menos de 1.5 a 2 metros. Esto también va a prevenir el contagio masivo, ¿sí? Entonces, nosotros aquí en la ciudad y en muchos lugares, en muchas ciudades a nivel del mundo, se ha tratado ya de graficar esto, ¿sí? En la práctica. Cuando las personas van a los mercados, cuando las personas tienen que hacer fila, por ejemplo, en los bancos, en las tiendas, ¿verdad? Ya no se pueden amontonar como antes, ¿sí? Debe existir una señalización que nosotros, seguramente, yo creo que muchos ya nos hemos percatado aquí en la ciudad de Cuenca, de el tener este distanciamiento físico, ¿verdad? Como les decía, entre una y otra persona por lo menos de 2 metros. Entonces, si el grupo, si existe este distanciamiento, las partículas que emite cada una de las personas que teóricamente tienen o están infectadas no van a llegar donde la otra persona, ¿verdad? Sí, entonces esta es una manera importante también de prevenir el contagio. Lo que tienes que hacer es entrar a la bandeja central. Bien, se sabe también y se ha visto en publicaciones recientes que personas, por ejemplo, miren que esto del quedarse en casa es muy generalizado porque incluso no es recomendable que las personas aprovechen ese tiempo para salir y para ir a trotar. Una persona que esté contagiado, ¿sí? Y que tiene tos, que tiene estornudo, etcétera, puede contagiar a las personas que van detrás, ¿sí? Que están haciendo también ejercicio, que están trotando, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo uno también, todos los días van saliendo nueva información sobre lo que puede suceder cuando no se toman las medidas que estamos tratando de orientar a la comunidad. Y algo que salió recién es que, si bien es cierto, el distanciamiento es importante porque la mayoría de gotitas respiratorias, cuando una persona tiene tos, la mayoría máximo 1.5 metros van a caer por el peso, ¿sí? Eso es la diferencia. Pero en lugares cerrados, fíjense aquí en este gráfico, ejemplifica un lugar cerrado, ¿no? Es una persona que está entrando a su casa, ¿sí? En un lugar cerrado, si tiene tos y estornuda, hay gotitas respiratorias que se van a caer inmediatamente, que son las más pesadas, que contienen virus, pero pueden quedarse otras más pequeñitas que se llaman aerosoles, ¿sí? Y pueden estas incluso llegar a distancias un poco más largas de los 3 metros. Entonces, en lugares cerrados también existe esta hipótesis de que se puede contagiar no solamente a una distancia menor de 2 metros, sino en distancias un poco más largas. Y de ahí viene la otra recomendación, que a más del distanciamiento social, a más del lavado de manos, utilicemos ahora, como sabemos todos, es prácticamente ya una obligación utilizar algún tipo de cubrebocas. Eso voy a hablar enseguida, pero la importancia del distanciamiento social implica bastante. Y fíjense ustedes aquí, si pueden ver en este gráfico, esto es en miles, ¿no? Aproximadamente en 8 semanas, esto representa de 8 a 12 semanas, este gráfico, ¿sí? Si no se hace distanciamiento físico, si no existe distanciamiento en los trabajos, si no existe distanciamiento social, se calcula que en Singapur, por ejemplo, las personas se iban a infectar aproximadamente 20 a 25 mil
¿sí? En el tiempo de 12 semanas aproximadamente. Pero con el distanciamiento en el trabajo, el distanciamiento social, el quedarse en casa, el no ir a escuelas, el cerrar las escuelas temporalmente, el distanciamiento tenía un efecto muy importante, porque de ese valor de 25,000 que menciono aquí, que se iban a infectar en el lapso de 8 semanas, tenemos un valor aproximadamente de 5,000, de 6,000 personas. Entonces, tiene un gran impacto el distanciamiento social, el distanciamiento en los trabajos, el quedarse en casa. A más de esto, si le sumamos el lavado de manos, ¿verdad? Que es el punto importante, es el punto más importante a mi manera de ver, y todos los artículos lo dicen así, junto con el uso de mascarilla, se va a prevenir de forma muy radical el contagio entre personas en la comunidad. Y finalmente voy a hablar del uso de mascarillas. Miren, el uso de mascarillas, existen varias recomendaciones del uso de mascarillas. Si uno revisa diferentes guías a nivel mundial, va a encontrar diferentes recomendaciones. Por eso es que incluso existe confusión. Uno, como bien lo mencionaban al inicio, uno en las redes sociales va a encontrar o encuentra mucha información, ¿no? Y a veces información que se contradice. Esto viene porque la información también puede ser o no ser verídica, y además también es cambiante. En estos últimos meses mucha información ha ido cambiando, porque se está descubriendo el impacto que tiene este nuevo coronavirus en la comunidad. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud recomienda el uso de mascarillas solo si la persona está sana, solo si está en contacto con una persona sospechosa, ¿sí? En Singapur se recomienda solo si una persona tiene tos o secreción nasal. En cambio, en China y en Japón se recomienda a toda la población, incluyendo sanos, incluyendo pacientes que tengan síntomas respiratorios. Recordemos y sabemos ahora bien que el COVID-19 puede ser asintomático en un gran porcentaje de pacientes, ¿sí? De tal manera que no sabemos en la actualidad quién tiene o quién no lo tiene. Habría que hacer exámenes masivos a la población para llegar a determinar eso. En el Reino Unido, por ejemplo, no se recomienda el uso de mascarilla de forma generalizada, pero sí en personas con síntomas. Sin embargo, a principios de este mes, la CDC recomienda el uso de cubrebocas, cualquier tipo de cubrebocas, de forma masiva, ¿no es cierto?, en la comunidad, para disminuir este contagio que se ha visto que es masivo en la población. Y en función de eso, si regresamos al gráfico anterior, ¿no es cierto?, si a más del distanciamiento social o el distanciamiento físico, que decíamos que tiene que ser por lo menos 1.5 metros, si a esto le agregamos cubrebocas a la comunidad, estaríamos disminuyendo de forma muy, muy, muy importante el contagio masivo en la comunidad, ¿sí? Evidentemente, si a esto le sumamos el lavado de manos, y si al hablar de distanciamiento físico incluye no saludarse con las manos, no tocarse, no abrazarse, etcétera, es una forma muy efectiva de disminuir el contagio. Incluso hay muchos artículos que recomiendan que esta es la mejor manera, e incluso esta es la mejor, lo ponen como una vacuna a nivel de la comunidad. Como sabemos, para que exista una vacuna pasará seguramente un año y medio, ¿no? ¿Qué vamos a hacer hasta que llegue una vacuna, hasta que tengamos un tratamiento efectivo que al parecer todavía no estamos cerca de tener ni la vacuna ni el tratamiento efectivo? Pues las mejores medidas son estas: el distanciamiento físico y el uso de cubrebocas de forma generalizada. Ahora, tenemos que reconocer algo importante. Un cubrebocas o una máscara facial, ¿sí?, que la encontramos en cualquier lugar, ¿sí?, estas que puede utilizar la comunidad, ¿sí?, las conocemos como cubrebocas. Incluso muchas organizaciones dicen puede ser hasta de tela, pero debemos recordar que la tela como tal no va a proteger muy bien. Sí, podría ser, por ejemplo, una mascarilla quirúrgica. Sin embargo, el uso de mascarillas N95, que mucha gente en la ciudad, uno va al supermercado, va a algún lugar, a una tienda, etcétera, ve a personas utilizar mascarillas de N95, ¿sí? Aquí nada más una reflexión: las mascarillas de N95 son solo para el personal
de salud, ¿sí? Las mascarillas N95 se utilizan cuando el paciente o cuando al paciente le vamos a someter a procedimientos propagadores de aerosoles. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, un paciente que está en el hospital, que es sospechoso de COVID-19 y que se tiene que hacer el hisopado nasofaringeo para tomar una muestra, o que se tiene que hacer una intubación endotraqueal porque el paciente está muy grave, o reanimación cardiopulmonar, o se tiene que intubar, se tiene que realizar o someterse a ventilación respiratoria, etcétera. Cosas muy puntuales dentro de un hospital, solamente ahí es recomendado la mascarilla N95. Fuera del hospital, fuera de estos procedimientos, no existe ninguna recomendación, ni ninguna diferencia, ni mayor eficacia en el uso de mascarillas habituales, ¿sí? Entonces, este también es un mensaje. ¿Por qué? Porque esas mascarillas de N95 las necesita o se las utiliza dentro de los hospitales, ¿sí? Desafortunadamente, yo creo que todos hemos visto el uso de forma tal vez irracional o el uso de una manera tal vez exagerada de mascarillas N95 fuera de las instituciones médicas, ¿no? Incluso dentro de la institución médica solo se lo tiene que poner el personal médico que está atendiendo pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19, ¿sí? Si alguien dentro de un hospital no va a ver pacientes, no tiene algún tipo de otra actividad, no necesita ponerse la mascarilla N95, ¿sí? Eso también es importante mencionar. Fíjense ustedes que con todo este tipo de intervenciones, nuevamente cito el ejemplo de Singapur, ¿sí? La cuarentena, ¿no es cierto? El cerrar escuelas, cerrar colegios, el distanciamiento, se logra disminuir este nivel de contagio que llegaba aproximadamente a 25,000 personas en el lapso de 8 semanas, de 8 a 12 semanas, ¿sí? Se logra disminuir prácticamente en un valor aproximadamente de 10,000 o incluso menos. De tal manera que no solamente es una medida, sino son varias medidas que se van sumando para evitar el contagio masivo en la comunidad. ¿De qué depende? No solo depende de las autoridades, depende de cada uno de nosotros ser conscientes, lavarnos las manos con agua y jabón, siempre tener alcohol gel, ¿no es cierto? Llevar siempre alcohol gel si tenemos que salir a algún lugar, el distanciamiento físico, como lo habíamos mencionado. Esas son las medidas más importantes, ¿sí? Entonces, miren, si todo esto se suma, pues obviamente el contagio en la comunidad va a ser bajo, comparado con un dato aproximadamente de 25,000 si no se hace nada, a un valor de 5,000 en el lapso de, como les decía, de 10 a 12 semanas, ¿no? De tal manera que yo pongo el ejemplo aquí de Singapur, porque Singapur es un país que ha logrado contener adecuadamente el contagio de coronavirus haciendo todas estas medidas o tomando todas estas medidas que acabo de mencionar. Y bueno, aquí viene algo importante que también está en mucho debate, ¿no? Y de seguro muchos de nosotros o seguro muchas de las personas que nos están viendo lo han realizado, ¿sí? ¿Qué pasa con el uso de guantes fuera del hospital, ¿no? El uso de guantes fuera del hospital y los túneles de desinfección. Nosotros hemos visto, no solamente aquí en Ecuador, sino en muchos países de Latinoamérica, los famosos túneles de desinfección, ¿no? Entonces aquí es de un hospital, podemos ver que es de Guayaquil, ¿sí? Donde que si una persona entra o sale, tiene que pasar por este túnel, ¿sí? ¿Cuál es la evidencia de esto? ¿Cuál es la recomendación de esto? Desafortunadamente no existe ninguna recomendación que avale esta medida, ¿sí? Si nosotros regresamos a lo que yo había mencionado previamente, que son las medidas del distanciamiento físico, del lavado de manos, del uso de mascarilla, si hacemos eso de forma correcta, no necesitamos ninguna otra medida, ¿sí? ¿Cuál es la función de estos túneles de desinfección? Desafortunadamente ninguna. ¿Por qué? Uno, porque si hablamos de desinfección corporal, eso no me ayuda en nada. El virus no se encuentra en el cuerpo, puede encontrarse tal vez en el cuerpo, pero esa no es la forma de contagio. La forma de contagio es, recordemos nuevamente, por medio de la tos, por medio del estornudo, por medio del saludo de manos, cuando las manos nos llevamos a la boca, a la nariz, etcétera, ¿sí?
Y además, el tiempo que pasa una persona por aquí es corto, es de 2, 3 segundos seguramente, no más. De tal manera que no se puede hacer una desinfección en 2 o 3 segundos. El lavado de manos, recordemos que para que exista un buen lavado de manos, una buena higiene de las manos, el lavado tiene que ser, como les había mencionado, por lo menos de 30 segundos, ¿sí? Entonces, de tal manera que estos túneles de desinfección tienen mucho debate en muchos lugares. Desafortunadamente se ha invertido dinero en esto, pero no tiene ningún tipo de beneficio. Entonces, este tipo de medidas desafortunadamente no previenen nada. El problema es que pueden generar una falsa seguridad. Entonces, la persona que sale de aquí, ¿no es cierto?, pasa por el túnel de desinfección y cree estar completamente desinfectada y ya no se lava las manos, a lo mejor ya no se pone la mascarilla. Entonces, miren que puede ser incluso hasta contraproducente esto, ¿no? Aparte de que el componente químico podría tal vez lastimar la piel, las conjuntivas, etcétera. Y la otra es qué pasa con los guantes, ¿no? El uso de guantes fuera de los hospitales. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a los supermercados con guantes a hacer las compras o no? Seguramente muchos de los que nos están viendo se han ido al supermercado y a lo mejor muchos de ustedes se han puesto guantes, ¿no? ¿Cuál es el problema con los guantes? Los guantes son, hablando de este tema específico del coronavirus, los guantes se los utiliza solo cuando voy a examinar a un paciente con COVID-19, un paciente que tenga sospecha o que tenga diagnóstico, ¿verdad? Que esté confirmado. Entonces, previo a ponerme los guantes, ¿qué tengo que hacer? 1, lavarme las manos con agua y jabón nuevamente. 2, ponerme los guantes, al igual que todo el equipo de protección que se pone un médico, batas, la mascarilla N95, las gafas de protección ocular, ¿no es cierto? Todo el equipo correctamente, y los guantes me van a ayudar para examinar a ese paciente que yo estoy sospechando que tiene COVID-19 o que seguramente ya tiene el diagnóstico y está hospitalizado. Luego de examinar al paciente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Inmediatamente retirarme el equipo de protección personal y obviamente retirarme los guantes y lavarme las manos con agua y jabón. Si no examino un paciente, no me tengo que poner los guantes. ¿Qué pasa cuando una persona se va al supermercado? Pongo el ejemplo de supermercado porque es donde más hemos visto esto, ¿no es cierto? El estar tocando diferentes estructuras, diferentes superficies, el virus ya se va a encontrar aquí en los guantes, ¿sí? Entonces, deberíamos estar desinfectando los guantes con alcohol gel a cada momento, cosa que es un poco incluso hasta incómodo. ¿Qué es más fácil? Desinfectar directamente las manos. Salvo que alguien se ponga los guantes y que se retire periódicamente, ¿sí? Estamos diciendo cada vez que toma o cada vez que hace las compras, que por ejemplo toma algún tipo de producto, lo deposita en su carrito, tiene que sacarse los guantes, ponerse nuevamente para tomar otros productos. Caso contrario, no tiene ningún sentido. Y hemos visto, yo estoy seguro que muchos de ustedes han visto, que mucha gente está con los guantes y ya de color amarillo porque están varias horas colocados los guantes. Entonces, 1, los guantes ya se van a encontrar sucios, y 2, dentro de los guantes, el sudor va a hacer que exista proliferación de microorganismos dentro de los guantes, irritación de la piel, etcétera, ¿sí? Entonces, el uso de guantes nuevamente de fuera de los hospitales no tiene ningún caso. Sin embargo, y desafortunadamente lo hemos visto, ¿no? Autoridades, incluso personal aquí en la ciudad de Cuenca, de forma generalizada en el Austro e incluso en nuestro país, hemos visto que se ponen los guantes cuando esto no es ninguna medida de protección. El lavado de manos no suple ninguna medida, ni siquiera el uso de guantes, ¿no? Y nuevamente los guantes lo que hacen es generar una falsa seguridad, ¿no? Estoy con guantes, me protejo, mi piel está íntegra, perfecto. Sin embargo, si con los guantes toca estructuras, toca superficies, no sirve de nada porque puede seguir contagiando, y al retirarse los guantes y no se lava las manos, peor todavía, ¿verdad? Entonces, de tal manera que el uso de guantes fuera de los hospitales no está recomendado de ninguna manera. ¿Qué es lo que está pasando en Ecuador actualmente, no? Estas son las proyecciones
Este gráfico lo había presentado hace algunas semanas, más o menos lo que está sucediendo en el Ecuador. Miren, para el 6 de abril, que se había hecho el cálculo, teníamos aproximadamente 3,646 casos, ¿sí? Para el 6 de abril. Y habíamos calculado que para el 18 de abril iban a existir aproximadamente 8,257 casos, ¿sí? El día de hoy que vimos el reporte de cuántos casos existen en el Ecuador, efectivamente estamos entre los 8,000 casos, ¿sí? Con precisión no lo recuerdo, pero estamos en esa brecha de los 8,000. De tal manera que esta proyección del 6 de abril al 18 de abril, pues ha ido en este sentido. No sería nada sorprendente que para finales o que para el 5 o 6 de mayo tengamos en nuestro país 17,000 casos, ¿sí? Que sería pues evidentemente una cifra alarmante. Sin embargo, debemos también reconocer que en muchas provincias, o por no decir en todas las provincias, estas medidas que se han tomado, que ya llevamos prácticamente 5 semanas de confinamiento, de aislamiento, ¿no es cierto?, cierre de locales, de escuelas, de centros comerciales, estadios donde existe aglomeración, todo eso se ha suspendido y en cierta manera uno tendría que ver ya un efecto, ¿verdad? Pero bueno, habrá que ver qué es lo que sucede en las siguientes semanas, pero de todas maneras para el 18 de abril estamos en este valor, ¿no es cierto?, entre los 8,000 casos, un poquito más que se reportaron el día de hoy. ¿Qué es lo que sucede en nuestra ciudad o en nuestra provincia? Miren, para el 18 de abril se había calculado que existen más o menos 263 casos, ¿sí? El día de hoy se habían reportado, me parece que un poco menos, de todas maneras está entre este rango, entre los 200 casos, ¿sí? ¿Qué va a pasar para el 6 de mayo? Pues aproximadamente tendremos, si sigue este mismo comportamiento, para el 6 de mayo habrán en la provincia de La Suay 575 casos. Muy bien, y para terminar, algo que es fundamental, ¿no es cierto?, que debería suceder en las siguientes, ya llevamos 5 semanas, en las siguientes 5 semanas para tratar de aplanar esta curva, ¿no es cierto?, pasos fundamentales, yo lo había expuesto previamente. Primero que nada, el Ecuador lo que necesita es un experto en esto, ¿no? Un experto, generalmente una persona, un epidemiólogo que sepa todo el comportamiento de las enfermedades en la población. No es lo mismo esta enfermedad en un paciente que esta enfermedad en los 8,000 y pico de pacientes que tenemos en nuestro país actualmente, ¿no? Entonces, necesitamos un líder. Recordemos que en nuestro país, primero el ministro o la ministra renunció, luego llegó otro ministro, a veces habla el vicepresidente, otras veces habla el ministro, otras veces habla el viceministro, etcétera. Entonces, yo creo que por ahí no estamos con un líder como tal, ¿sí? En Estados Unidos, recordemos que es el epidemiólogo Antonio Fauci, que es un reconocido médico a nivel mundial. Otro es que nuestro país necesita hacer una cantidad de pruebas impresionantes, ¿no? Deberíamos llegar por lo menos a las 5,000 pruebas por millón de habitantes. ¿Por qué esta cifra? Esta cifra es tomada de uno de los países que ha logrado controlar esta pandemia, que es Corea del Sur. Corea del Sur ha realizado aproximadamente de 5,000 a 6,000 pruebas por millón de habitantes. ¿Qué es lo que sucede con nosotros? Nosotros hemos realizado hasta la fecha, hasta el día de hoy, esta es 18 de abril, perdón, no es 6 de abril, el día de hoy hemos realizado 30,922 pruebas, lo que representa 1,818 por millón de habitantes, ¿sí? De tal manera que nos falta, ¿no? Para llegar a estas 5,000 todavía nos falta, pero hay que reconocer que en las últimas semanas se han masificado las pruebas PCR-RT, que es el gold estándar, ¿sí? Entonces, esperemos que en las siguientes 5 semanas logremos esta meta de llegar a las 5,000 por millón de habitantes, que esto, al masificar las pruebas, vamos a hacer más diagnósticos de pacientes que tal vez están con síntomas leves y de esta manera poderlos aislar, poderlos hacerlos o indicarlos que se queden en sus casas para que ellos eviten contagiar a otras personas, ¿no? Otro punto importante que es que los hospitales tengan los equipos de protección personal adecuados, ¿sí?
un hospital que no tenga los equipos de protección personal adecuados es un hospital que al momento de atender pacientes va a tener médicos que se van a infectar, ¿no? Médicos, enfermeras, todo el personal sanitario. Y desafortunadamente hemos visto casos aquí en nuestro país, pero no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. A nivel mundial, el personal médico es un grupo de riesgo para infectarse, ¿sí? Y aquí la importancia de que existan en los hospitales equipos de protección personal. ¿Qué son los equipos de protección personal? Las mascarillas de N95, los protectores oculares, las batas de manga larga estériles, ¿verdad? Antifluidos, los guantes que había mencionado, la gorra, los zapatos quirúrgicos, etcétera. Todo lo que incluye la protección para la atención de estos pacientes. El siguiente punto es tratar de diferenciar a la población que tiene esta infección, ¿no es cierto? Es importante reconocer quién está infectado, quién probablemente tenga la infección, es decir, aquellos pacientes que al inicio les hacen los estudios y salen negativos, pero que después pueden salir positivos. Saber quién está expuesto para que se aísle, de preferencia no se quede aislado en su casa porque puede contagiar a otros familiares, sino que se aísle en centros especializados, ejemplo, en hoteles que ahora están vacíos. Saber quién no está expuesto y obviamente saber y conocer quién se ha infectado y quién ya se ha recuperado, quién se encuentra ya inmune para que estas personas, las que ya se encuentran curadas, puedan reintegrarse a sus trabajos, a sus labores cotidianas. Todos pueden apoyar o reducir el riesgo, ¿no? Como había mencionado, de una u otra manera, esto es responsabilidad de todos, no solo de las autoridades, ¿sí? Si las autoridades dicen no tienen que salir de casa, sin embargo, la gente sigue saliendo, entonces la responsabilidad es de cada uno de nosotros, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer la comunidad? Pues todo lo que hemos hablado ahora, lavado de manos, el uso de alcohol gel, el uso de mascarillas, no ponerse guantes cuando vayan a hacer las compras o cuando salgan, porque los guantes no protegen absolutamente nada, crean simplemente una falsa seguridad, pero no protegen en lo absoluto, más bien pueden contagiar más que el estar con las manos y el uso del alcohol gel, que es lo ideal, o el lavado de manos con agua y jabón, ¿no es cierto? Y como último punto, estamos aprendiendo todos de esta nueva enfermedad, ¿no? De tal manera que no existe por ejemplo, en la actualidad no existe un tratamiento eficaz. Una semana sale un artículo, sale un medicamento que es prometedor, después de 2 semanas resulta que no lo es, ¿sí? Entonces, tenemos que ir en la marcha de esto, aprendiendo, porque todos los días uno conoce nueva información de esta enfermedad, ¿sí? Entonces, el mensaje es ese, el mensaje es, como lo había manifestado al inicio, el mensaje es de lavado de manos, sobre todo la prevención. Al no tener un tratamiento, al no tener aún una vacuna, tenemos que prevenir. Y la prevención son con medidas que ya he enfatizado durante toda esta exposición: lavado de manos, el distanciamiento físico y el uso de mascarillas. Yo lo resumiría en esos 3, ¿sí? Y obviamente sumado a eso el quedarse en casa, el confinamiento, el evitar ir lugares donde existe aglomeración de personas, a pesar de que estamos en toque de queda, en confinamiento y todo, sin embargo existen lugares donde hay aglomeración de personas. Desafortunadamente hay eso. Entonces tenemos que evitar de una manera importante todo esto mediante las medidas que ya lo he mencionado durante esta exposición. Muy bien, muchas gracias por su atención. Me imagino que vamos a pasar a las preguntas. Sí, muchas gracias, doctor, por su exposición. No sé si Pedro Cordero tiene ya las preguntas. Sí, aquí estoy con las preguntas. Muchas gracias por la exposición, fue bastante informativa. La primera pregunta, doctor, dice, ¿cuál es la manera correcta del uso de una mascarilla? Me imagino que tiene relación a cómo se tiene que colocar. Bueno, en la comunidad se ha recomendado el uso de mascarillas, incluso mascarillas de tela, ¿no? Pero nosotros sabemos que las mascarillas de tela no cubren absolutamente nada, no existe evidencia de que nos protejan, pero es una forma tal vez de
de incentivar al uso de un cubrebocas, ¿no? ¿Cuál es la manera correcta? Primero el lavado de manos con agua y jabón y luego colocarse la mascarilla sin tocar la parte externa de la mascarilla, ¿verdad? Tenemos que tocarla de la parte lateral, nos sujetamos, existen diferentes formas de colocarse, hay unas que tienen un elástico que pueden ir alrededor alrededor de las orejas u otro que nos podemos sujetar en la parte posterior. Luego de colocarnos, no tenemos que tocar la parte externa, existe en la parte superior una forma de seguro para que quede sujetado a la nariz, ¿sí? Y generalmente este tipo de mascarillas tienen una vida útil, dependiendo de cómo lo utilicemos, de pocas horas, aproximadamente 4 o 5 horas, ¿no? Entonces ahí viene otro problema, ¿no? Porque teóricamente después de ese tiempo ya no están cumpliendo la misma función que pueden cumplir si es que la mascarilla se encuentra nueva. Entonces, por eso incluso la Organización Mundial de la Salud ha recomendado que pueden fabricarse mascarillas dentro de las casas, ¿no? ¿Con qué? Incluso con prendas de tela, diferentes formas, con el objetivo de tratar de disminuir este contagio masivo, ¿sí? No sé si logré responder la pregunta esta pregunta con la respuesta que acabo de dar, pero lo importante es no tocar la parte externa. Si yo toco la parte externa, obviamente puede existir ahí el contagio y si no me lavo las manos, regreso otra vez a este círculo de el mal uso de una mascarilla o la falta de lavado de manos. Muchas gracias, doctor. Aquí Martín Encalada pregunta si usted piensa que va a llegar el momento en que tengamos que salir todos y hacer, como en Suecia, una inmunidad comunitaria. Esa es una ¿Cuándo buena, cree que sería esto? Claro, esa es una buena pregunta. A ver, yo creo que tarde o temprano todos nos vamos a exponer al virus, ¿no? Lo importante es que sea de forma paulatina para que los hospitales no se saturen con aquellos pacientes que van a presentar una infección grave, y como sabemos existen los grupos de riesgo, pacientes mayores de 50, 60 años, hipertensos, pacientes que tienen diabetes tipo 2, obesos, incluso mujeres embarazadas, en algunas cortes se menciona. Entonces, todo esto es verdad, algún momento tendremos que regresar a la normalidad, pero esa normalidad tiene que ir siendo de forma paulatina y con medidas muy estrictas. Por ejemplo, una de las medidas que ya mencioné yo ahora es el distanciamiento físico de 1.5 a 2 metros. Entonces, no va a ser como antes, que si yo hago fila en algún banco, tenga que estar pegado a otra persona, ¿no? Ya van a existir estas medidas un poco más drásticas con el objetivo de evitar una propagación masiva. ¿Qué pasa si todos de una forma rápida nos infectamos? ¿Sí? Evidentemente los hospitales van a colapsar porque los grupos de riesgo van a enfermar, se van a agravar y esos grupos de riesgo van a fallecer si no son atendidos de forma oportuna. O sea, el objetivo de todo esto es que no colapsen las instituciones, los hospitales públicos. Gracias, doctor. Aquí también hay unas preguntas respecto a las mascarillas. Voy a intentar englobar todas en una. Si nos puede decir si las mascarillas N95 se pueden desinfectar, cuánto duran y si las mascarillas pueden ser reusables. Esa es una buena pregunta. Existen varios artículos de la desinfección de las N95, ¿no? Nuevamente, recordemos que las N95 se utilizan en el área hospitalaria, ¿sí? Entonces, con el objetivo de evitar o de tratar de reutilizar las N95, porque en la actualidad están caras, otros son difíciles de conseguir porque se han agotado, ¿no es cierto? Se ha tratado de reesterilizar o reutilizar las N95 y existen varias formas de hacerlo. Hay algunos artículos que recomiendan, por ejemplo, una esterilización a 70 grados centígrados durante 30 minutos. ¿Sí? Esa podría ser una manera. De hecho, se han hecho en varios lugares y al parecer sí tienen una utilidad. Sí, incluso se recomienda que máximo se puede hacer hasta 2 veces la reutilización de las N95. ¿Cuánto me dura una N95? Si yo no me expongo a un paciente que tenga COVID-19, si no me expongo a un paciente sospechoso de COVID-19,
ese N95 me puede durar incluso hasta 4 días aproximadamente, ¿no? Sin embargo, si yo examino a un paciente que tiene N90, que tiene COVID-19, si yo lo examino, si yo lo oculto, si lo atiendo a ese paciente que es muy sospechoso o que está confirmado, esa mascarilla N95 teóricamente la tengo que descartar, o en su defecto podríamos hacer esto de la reutilización. Ahora, hay que conocer algo importante en la reutilización. Esto que acabo de mencionar es una manera de hacerlo, pero siempre y cuando tal vez ya no disponga más de N95. Sin embargo, si dispongo más de N95, si tengo un stock adecuado, pues lo recomendable es siempre utilizar un producto que sea nuevo y que tenga todas las medidas de protección, ¿no? Pero en algunos lugares, en algunos hospitales sí se han hecho esto de las desinfecciones de las N95. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es si las personas contagiadas o que ya han tenido la enfermedad ya son totalmente inmunes al coronavirus. Esa es una buena pregunta también. Las personas que se han infectado van a generar anticuerpos, ¿verdad? Una persona que tiene una infección por un virus, su organismo responde generando anticuerpos, ¿sí? ¿Qué son los anticuerpos? Los anticuerpos es una respuesta a la presencia en este caso, de un virus o a la respuesta de algún tipo de virus que se encuentra en ese momento en el organismo. Entonces, nosotros podemos ver si es que el paciente se ha encontrado expuesto al coronavirus mediante o midiendo anticuerpos, ¿sí? ¿Qué anticuerpos vamos a medir? Los IgM. Los IgM nos indican memoria. Ahora, existen niveles de inmunidad, ¿no? Podemos decir que una persona puede encontrarse inmune a este tipo de infecciones, o se puede encontrar prácticamente después de que pasa un proceso infeccioso, se puede encontrar con anticuerpos, pero no sabemos cuánto tiempo van a encontrarse esos anticuerpos en el organismo, ¿sí? No sabemos si esa inmunidad es persistente, es permanente o es temporal, ¿sí? Eso todavía no se sabe. Incluso podría existir que esta inmunidad sea temporal. Por ejemplo, pongo un ejemplo, en algún artículo mencionaban que esta inmunidad al parecer puede ser de algunos meses, ¿sí? La única manera de saber esto es con el tiempo. Veamos, habrá que ver qué sucede de aquí en un año si esas personas que se infectaron y generaron inmunidad persisten con esa inmunidad de por vida o es algo temporal, ¿sí? De todas maneras, aquellas personas que ya se han infectado van a generar anticuerpos y temporalmente al menos van a estar inmunes, ¿no? Habrá que ver cuánto tiempo van a persistir esos anticuerpos en el organismo. Vamos con las últimas dos preguntas porque lamentablemente no tenemos más tiempo. Soledad León pregunta si está indicado usar guantes si tenemos alguna cortadura en las manos. No, porque el virus no se transmite por la sangre, ¿sí? El virus, recuerden que el virus se va a reproducir en las células a nivel de pulmón, a nivel de los alvéolos. Ahí existe la reproducción, no es reproducción, es la replicación del virus por miles de unidades, ¿no? Entonces, si alguien tiene una cortadura en la mano, tal vez el ponerse guantes para evitar otro tipo de infecciones. Y si tiene una cortadura, en realidad no es el uso de guantes, sino es simplemente el proteger el lugar donde existe la cortadura con algún tipo de curita. Pero yo ponerme guantes porque tengo una herida y por ahí va a entrar este nuevo coronavirus, no, esa no es la forma de transmitir la infección. La forma de transmitir es mediante la vía respiratoria, ¿no es cierto? El coronavirus llega a la mucosa del tracto respiratorio superior e inferior, ingresa a las células, ¿sí? Y ahí es donde que se van a replicar. Necesitan unos receptores especiales que no están en la piel, que no están en la sangre, ¿sí? Entonces, existen otras enfermedades que sí se transmiten por medio de la sangre, como ustedes saben, VIH, hepatitis B, hepatitis C, que pueden transmitirse en cortaduras, por ejemplo, ¿sí? Pero el coronavirus no es una de estas. Otra pregunta dice que si bien en este momento no tenemos contacto con personas de la tercera edad, ¿va a haber un tiempo en el que sí lo tengamos? ¿O será que ese grupo poblacional se tiene que mantener aislado?
Sí, es una pregunta que todos nos hacemos, ¿no? ¿Qué va a pasar con aquellas personas de riesgo, mayores de 50, 60 años, que todo este tiempo se han encontrado en sus casas, que afortunadamente no se han infectado? ¿Cuánto tiempo más van a estar ahí? Es algo que no tenemos respuesta porque tampoco ellos se van a quedar 1 año y medio en sus casas hasta que llegue la vacuna, ¿verdad? Y tampoco tenemos un tratamiento efectivo para este nuevo coronavirus. Entonces, desafortunadamente no existe una respuesta para eso de qué va a pasar con estas personas. Nuevamente regresamos a lo anterior. La mejor vacuna en este momento es la prevención, el distanciamiento físico, el lavado de manos y el uso de mascarillas, ¿no? Entonces, algún momento, dentro de un par de meses seguramente, Ecuador, al igual que muchos otros países, tratarán de regresar a una nueva normalidad, ya no la anterior que conocíamos, sino una nueva normalidad con distanciamiento físico, con lavado de manos estricto, el uso de alcohol gel estricto, el uso de mascarilla de forma generalizada para evitar este contacto masivo, ¿no? Que van a seguir existiendo casos, que se van a seguir contagiando personas, de eso va a suceder, pero la intención es que sean pocos los casos para que los hospitales no colapsen. Caso contrario, vamos a ver, o tenemos los ejemplos, no solo aquí de Ecuador, de Guayaquil, sino muchos países han colapsado sus hospitales. Tenemos el ejemplo de Estados Unidos, de Italia, de España, ¿verdad? Incluso de la misma China, que tuvo que construir un nuevo hospital por el gran número de pacientes que llegaban día por día. Entonces, todas estas medidas que yo acabo de mencionar es con el objetivo de evitar el menor número de contagios. De que va a seguir existiendo, los va a seguir existiendo, pero tienen que ser en una escala que se pueda manejar en hospitales públicos. Caso contrario, colapsaría todos los hospitales, no solo de la ciudad de Cuenca, sino de muchos países o de muchas ciudades. Muchas gracias, Doc. La última, Karen Durán pregunta, ¿cómo podemos identificar que estamos enfermos de COVID y no de algún tipo de alergia, resfriado o dengue, que son enfermedades comunes en esta época? La única manera es hacerse el PCR, ¿no? El PCR-RT, es la única forma, ¿no? Incluso pacientes asintomáticos pueden tener la infección. Recordemos que en este momento, en nuestro país, el virus es comunitario, sobre todo en Guayaquil, o en la provincia del Guayas, en la provincia de La Suay, en Pichincha, en Los Ríos, por ahí me está faltando otra provincia, ya es comunitario. Machala me parece que es la ciudad donde que también ya es comunitario. Entonces, si el virus ya se encuentra comunitario, quiere decir que cualquiera lo podemos tener. Ahora, ¿qué puedo hacer para saberlo? La única forma es hacerse una prueba de PCR-RT, o se puede hacer una prueba rápida para saber si antes ya se expuso a la infección y actualmente tiene inmunidad, ¿sí? Esa es la única forma en la actualidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuevamente recalco que muchos pacientes pueden ser asintomáticos. Pacientes jóvenes, inmunocompetentes, niños incluso, pueden ser asintomáticos y pueden transmitir la infección a personas vulnerables, familiares, amigos, compañeros, etcétera. Entonces, respondiendo a esa pregunta, la única manera es haciéndose una prueba de coronavirus, de PCR-RT. Muchísimas gracias por la presentación y por responder las preguntas, doctor. La verdad fue bastante valioso y creo que para todos los asistentes también que no solo se queden con la presentación, sino que también impartan de alguna manera lo aprendido con su familia y con la gente que por ahí pueda tener otras dudas. De nuevo, muchas gracias. Ahora vamos a pasar con Daniel Malo y la presentación del doctor Aguilera. Muchas preguntas quedaron sin responder. Vamos a buscar la manera de que estas preguntas sean respuestas y que no queden en el aire, ¿no? Entonces, vamos a pasar. Gracias por la presentación, gracias por la paciencia. Muchas gracias, y muy amable. Daniel, tienes la palabra. Muchísimas gracias, doctor Molina. Ahora vamos a pasar con la segunda exposición a cargo del doctor Juan Aguilera. Él es médico psiquiatra, graduado en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto Mexicano de Psiquiatría. Es profesor de la UDA en la Escuela de Psicología y Medicina, ex profesor de la Universidad de Cuenca y del posgrado de Psiquiatría. Es médico psiquiatra del Hospital Santa Inés y del Hospital del Río. Hoy nos colaborará con el tema salud mental y cuidado familiar de la pandemia. Buenas tardes, doctor. Siga adelante, por favor.
En primer lugar, un saludo muy cordial a los organizadores de este evento y a todos los asistentes en esta tarde. Quiero compartir con ustedes unos minutos de mucha reflexión y la necesidad de cuidarnos no solo de la salud física, sino también la salud mental. Es importante conocer que el hombre durante su historia ha tenido muchas experiencias con terremotos, con tsunamis, con derrumbes, deslaves, con guerras, con terrorismo y también, por qué no decir, con pandemias. Haciendo un poco de historia, nosotros sabemos que una de las pandemias más importantes fue la peste bubónica en el siglo XIV, que se perdieron cerca de 25 millones. La gripe española en 1913, casi 50 millones. La pandemia que existió de la gripe asiática con 1 millón de personas. El VIH, SIDA, casi 2 millones de personas. De igual manera, pues se habla desde la época de los romanos, también ya estuvieron pandemias. En México, en la época de Hernán Cortés, hubo una gran pandemia de viruela, que muchísima población indígena también murió. Lo importante de esto es que hay que entender que la pandemia es una enfermedad de grandes proporciones que afecta a un sinnúmero de personas con riesgo de vital o de perder la vida. La pandemia puede generar no solo pandemias de tipo viral, sino también de tipo emocional, y eso es lo que vamos a hablar un poco para evitarnos qué es lo que está pasando. Cuando hablamos de este tema de qué repercute la salud mental, nosotros tenemos que hacernos un pequeño concepto de qué es la salud mental, ¿no? Entonces, la salud mental nosotros conocemos que es un estado de bienestar en el que el individuo se da cuenta de sus propias capacidades, es capaz de poder afrontar de manera productiva las demandas del medio, es capaz de aportar fructíferamente a la sociedad y es capaz también de contribuir con su trabajo para el bienestar de los demás. O sea, la salud mental tiene que ver con autonomía, con bienestar, con producción, y de alguna manera la salud mental nos está afectando. En términos generales, la pandemia lo que nos genera en la actualidad es el miedo, o ansiedad, o preocupación y el estrés. Y el ser humano, cuando está sujeto a miedo, genera una serie de sustancias químicas en su organismo, como son el sistema nervioso autónomo, neurovegetativo, se activa preparándosenos para la lucha, para la huida, la defensa, el sistema simpático, neurovegetativo, adrenérgico. Cuando estamos en esa situación de alerta, una situación de amenaza a la vida, también se secreta una serie de hormonas en el organismo, como el cortisol. Y también se ha visto que produce alteraciones a nivel del sistema inmunitario. El exceso de hormonas se altera a nivel del sistema inmunitario y esto produce disminución de citocinas, disminución de anticuerpos y siendo más susceptibles. En otras palabras, cuando hay una situación de amenaza, ya sea real o imaginaria, puede producirnos una serie de mecanismos para enfrentarnos a esta demanda o a este miedo. Esto es lo que nos produce el organismo. Pero cuando el estrés es demasiadamente intenso, se produce una serie de trastornos que pueden ser los trastornos psicosomáticos, como molestias a nivel del pecho, presión, molestias a nivel digestivo, estreñimiento, mareo, opresión precordial, sensación de alerta, trastornos de sueño, boca seca, como que el organismo no se encuentra bien para esta situación. Estas son reacciones normales frente a una situación del miedo. Como decíamos, la pandemia genera miedo porque nos altera nuestra estabilidad emocional. Hay una amenaza de vida, hay pérdida de seres queridos, nos limitan el salir afuera de casa. No tenemos la posibilidad de expresar una sonrisa. Ahora vemos a nuestros vecinos, a nuestros familiares con máscaras, como robots, y no hay el abrazo. Esto genera también frustración. Mucha gente con esta época de pandemia frecuentemente está preocupada no solo por temor al contagio, el temor a enfermarse, a perder, también está con miedo a perder su trabajo, su empleo, su estabilidad. Se ha observado de que ese temor podría ser en ocasiones medio obsesivo,
El doctor Molina decía muy bien que hay que limpiarnos, lavarnos muchas veces la mano, hay que mantenernos el mes y medio, pero en la práctica diaria, cuando estamos 2, 3, 4 semanas en esta situación, esto genera niveles muy altos de estrés y ansiedad que pueden de alguna manera alterar a nivel individual y producir una serie de trastornos. El no poder salir, romper las rutinas, actividades de la vida diaria, altera también nuestros estados de ánimo. Es muy frecuente también como unas reacciones frecuentes de la tristeza. Algunos miembros de la comunidad han sido contagiados y han vivido una experiencia en la mayoría de los casos más o menos transitoria, el 80%. Pero ha habido un porcentaje que ha tenido experiencias difíciles, que han sido intubadas, y este enfermarse ha afectado al nivel de su estabilidad emocional. Algunos pacientes se han descrito que presentan COVID-19, presentan estrés postraumático, es decir, comienzan a reexperimentar, a acordarse a ideas de sobresalto sobre lo que fue su hospitalización, sobre lo que fue su diagnóstico, el proceso de aislamiento. En otras palabras, nosotros tenemos que cuidarnos no solo del contagio, sino también tenemos que cuidarnos de nuestra estabilidad emocional. Es importante también entender que la comunidad a veces comienza a tener ciertos comportamientos de enojo o rabia como mecanismo de protección, de enfrentamiento. Esa rabia puede ser con miembros de la familia o puede ser echar la culpa a las autoridades, a la policía, a los miembros del ministerio que no han hecho bien las cosas. A lo mejor a miembros de ciudadanos extranjeros, por ejemplo, es decir, los chinos trajeron la enfermedad. Ahora en Cuenca es muy frecuente. La gente de la costa se está trayendo. Se está generando una situación también de paranoia, de desconfianza, una situación también de mucho estigma a quien tenga la enfermedad de COVID. No le llaman los casos clínicos y no le decimos la persona que está padeciendo esta enfermedad. Esto ha generado que a nivel de la comunicación, la gente también está con un nivel de sobresalto, con un nivel de apatía. Además del miedo a perder su salud, existe miedo también a su estabilidad económica, al futuro, a las situaciones, a las restricciones de las actividades que antes hacíamos. Si hacíamos deporte, ahora ya no podemos hacer. Si salíamos al café, si salíamos de compras, ya no lo hacemos. Los ingresos disminuyen, la interacción social se altera y comenzamos medio a robotizarnos, a hacernos personas un poco anónimas, sin nombre. Ya la sonrisa de la gente desaparece y esto también genera mucha ansiedad. Entonces, lo que quiero hablarles es que el miedo es una condición que está perdurando en estos momentos. El miedo es una reacción hasta cierto punto muy normal. El miedo, sobre todo, decíamos, a perder la vida, al abandono, el miedo al rechazo, el miedo al estigma, a perder un familiar. Es una emoción como cualquiera cuando tenemos rabia. Las emociones es un estado del organismo que nos permite conocer lo que pasa en nuestro entorno y prepararnos para actuar. Las emociones no son buenas ni malas. Así como hay esas emociones de miedo, hay también emociones de rabia, de coraje, de frustración, de amor, de solidaridad, porque es interesante también algo positivo que ha dado esta pandemia es que mucha gente ha despertado un espíritu solidario, un estilo de propósito de vida, de sentido. Entonces hay una serie de emociones que están en juego y que lamentablemente nosotros no reconocemos lo que estamos sintiendo. En otras palabras, el miedo es normal, pero cuando ese miedo llega a ser desproporcionado, intenso, nos limita y llega a ser algo muy malo. Si nosotros no tendríamos ansiedad, no tendríamos ninguna de las medidas que nos explicaron los doctores. Pequeñas dosis de ansiedad, de estrés es bueno porque nos permiten la supervivencia, las respuestas básicas que tiene el ser humano ante una amenaza, el escape de la situación, la lucha o el congelamiento. Pero cuando ese miedo es muy intenso, nos paralizamos, ese miedo se vuelve patológico y llega a ser destructivo y no nos hace productivos y no nos hace que tengamos. Por eso que es bien interesante que en esta época hay una serie de situaciones que la gente está viviendo
a veces comienza a somatizar. La somatización, nosotros en medicina, los médicos llamamos a la expresión física de conflictos, por ejemplo, a la sensación de falta de aire, la sensación de ahogo, taquicardia. El corazón está bien, los pulmones están bien, el cerebro está bien, pero la causa es un miedo, un estrés, una ansiedad. Entonces, es muy frecuente en esta época observar gente que tiene síntomas físicos de su ansiedad. La ansiedad no solo está en la mente, no es solo esa sensación subjetiva de aprensión o miedo, también es una actividad neurofisiológica y también son síntomas conductuales o motor. Y esto genera miedo. Y es muy frecuente que en esta época también de ansiedad, que algunos pacientes desarrollen algunos trastornos, como la depresión. La depresión es una tristeza profunda, más allá que la propia pena. Es pérdida del placer. La persona con depresión no come, no duerme, no se concentra. La persona con depresión pierde el interés o gusto por las actividades de la vida diaria. Esto puede ser mucho más, igual que los otros trastornos, en personas muy sensibles que habrían tenido ya algún problema. Otras personas, la depresión suele surgir sobre todo por pérdidas. Cuando uno pierde su trabajo, cuando uno pierde un familiar, pierde la libertad, pierde su estatus, esto genera una situación de duelo o de pérdida que es muy frecuente en esta época, hablar de los duelos. También se ha observado que existe mucha gente con síntomas de ataques de pánico. El ataque de pánico es la sensación subjetiva de miedo intenso que se acompaña con la creencia de que está muriendo, que le viene un infarto, un derrame, y que tiene oleadas de frío, de calor, sensación de desmayo. El paciente a veces recurre muchas veces a emergencia, llama al médico pensando que está muriendo de infección. He tenido la oportunidad de atender muchos de estos días de pacientes que han tenido sensaciones de este tipo, de desmayo, de morirse, como una forma de expresar su conflicto. También se ha visto que la pandemia a veces suele producir también lo que se llama trastornos obsesivo-compulsivos. Las obsesiones son pensamientos repetitivos, involuntarios que invaden a la mente y que generan ansiedad y sufrimiento y conductas obsesivas y repetitivas para controlar la ansiedad, sobre todo de contaminación. Lavarse las manos está bien, posiblemente son 20, 30 veces, pero si se lava 50 ya es un trastorno obsesivo. Si desinfecta todo de manera desproporcionada es también un comportamiento exagerado. Y esto hemos visto que está generando también problemas a nivel de la dinámica familiar. Sí, el trastorno obsesivo compulsivo. El trastorno de ansiedad generalizada, que es otra patología que se caracteriza por preocupaciones reales o imaginarias sobre eventos posibles o catastróficos. ¿Qué será del futuro? ¿Hasta cuándo termina? La persona no duerme, está con sobresalto, tiene contracturas musculares, dolor en el cuello, tiene síntomas a nivel digestivo, está padeciendo un trastorno por ansiedad generalizada. Es interesante también, no hemos tenido la oportunidad de ver, pero he escuchado a algunos colegas que también existe un mayor consumo de alcohol en algunas personas y también el uso de ansiolíticos de manera a veces no muy controlada para controlar la ansiedad. A nivel de la comunidad se ha observado también que cuando hay mucho estrés, no a nivel individual como un trastorno psiquiátrico que puede llegar a un consumo mayor de drogas, alcohol, a nivel de comunidad se han encontrado también conductas de tipo delictivo, ¿no? Conductas también de mucha agresión, violencia, y esa reacción de justificar, racionalizar, echar la culpa a alguien de lo que se está viviendo, pese al gobierno. Entonces, quiero contarles que estas reacciones hay que tener mucha conciencia. Si yo estoy padeciendo estos síntomas, yo no duermo, estoy tenso, me irrito, no descanso, no disfruto, puede ser que yo estoy sufriendo uno de estos trastornos, que sería útil de que la persona haga conciencia de esta sensación y que hable con sus familiares o que también busque ayuda. Quiero contarles que no toda la persona que está viviendo una situación de estrés llega a tener enfermedades psicosomáticas como hipertensión, arritmias, como problemas de úlcera, neurodermatitis, problemas de hipertensión.
puede ser que también tenga otro tipo de manifestaciones que podrían ser a nivel de la esfera física y psicológica, y que también la gente pueda reaccionar de una manera positiva. En psicología, en psiquiatría, hay una palabra que ustedes habrán oído, se llama resiliencia. Resiliencia significa frente a la adversidad, mejorar, fortalecerse, aprovechar esta situación dolorosa para ser mejor, para reinventarnos, para buscar una nueva oportunidad. Muchas personas que han logrado surgir han pasado crisis. Y ustedes ven países también, como Alemania, que después de una guerra terrible logró ser una de las potencias. Muchos países, muchos pueblos como los judíos, después de mucho sufrimiento, llegaron a ser un Estado poderoso. Muchas comunidades han logrado, a través de la resiliencia, de esa capacidad de sobrevivir la crisis. Entonces, quiero decirles que en la mayoría de las personas puede haber estas reacciones, pero en otros es importante. ¿En quiénes hay más riesgo de que se presente un trastorno mental? Bueno, se sabe que los niños y las personas adultas son más susceptibles, las personas mayores, a padecer trastornos mentales. Igual las mujeres, por el componente hormonal, son más sensibles a trastornos emocionales durante esta época. También se ha visto que las personas que tienen cierta vulnerabilidad genética son aquellas que habían sufrido traumas en la niñez, personas que vuelven a experimentar, sobre todo aquellas que tuvieron abandono, aquellas personas que tuvieron ausencia de las figuras paternales, fueron víctimas de violencia sexual o física, son más susceptibles en esta época de pandemia a desarrollar enfermedades de tipo psiquiátrico también. El ser una persona solitaria, ser una persona de alto riesgo con alguna discapacidad también es una situación de mucho peligro o mucho riesgo para crecer un tipo de trastorno. Ahora, los antecedentes psiquiátricos, que es muy importante. ¿Qué podemos hacer ahora nosotros? Una de las cosas que tenemos que aceptar es que es la realidad que estamos viviendo y tenemos que aceptar, aprender a vivir, lo que decía el doctor Molina, no sabemos hasta cuándo es esto. Lo que primero que tenemos que hacer es comenzar a buscar la satisfacción de nuestras necesidades. Hay un psicólogo que se llama Maslow, él decía que los seres humanos tenemos varias necesidades. Una de ellas es primero satisfacer necesidades fisiológicas, el dormir, el comer, el alimentarnos. La segunda necesidad era seguridad, protección. Tercera necesidad era afecto, de relaciones sociales, la autoestima y la trascendencia, buscar un sentido, un propósito de vida. Entonces tenemos que comenzar a protegernos, a cuidarnos a nosotros mismos, para así poder cuidar a nuestros amigos. Es muy importante, como otra segunda recomendación, es que cuando nosotros tengamos esa sensación de miedo, de tristeza, tratemos de entender qué es lo que nos está pasando, entender las emociones. Las emociones no sacan conclusiones de la vida, no es real, nos sirve para analizar. Lo que sintamos de un momento no siempre es real, a veces las emociones distorsionamos. Entonces yo creo que es importante que nosotros entendamos qué estoy sintiendo, que le pongamos nombre a nuestro miedo, a nuestra tristeza, a nuestra soledad, a nuestra frustración. Estoy sintiendo esto. Que entendamos que eso es normal en la mayoría de los casos, pero cuando estas son muy intensas, hablamos ya de una situación patológica, ¿no? Recordemos que una cosa es miedo y otra es ya la ansiedad. Son dos situaciones diferentes que son bajo un mismo espectro, pero que podrían ser. En tercer punto, es importante nosotros entender que nuestros relojes biológicos son muy importantes. Entre ellos, por ejemplo, tenemos que aprender a cuidar el sueño. El sueño es muy importante que la persona en esta época duerma las horas suficientes. Se recomienda entre 9:30, 10:30, 11, no más, 10, 11, y la levantada 7, 7:30, 9. Se sabe que la falta de un sueño altera sistemas hormonales como el sistema circadiano, cortisol, melatonina, etc. Hay que evitar, debemos exponernos a la luz solar todos los días. A personas que viven en departamentos se les recomienda que salgan al balcón. Si tienen un patio, un jardín, expónganse unas 2 horas. El sol ayuda a esos ritmos biológicos para el buen sueño. Es importante
además de poder descansar adecuadamente, si hacemos siestas, que estas no sean muy largas para poder dormir la noche. Pero el sueño tiene una función restauradora en la vida de las personas. Mejora nuestro sistema inmunitario, mejora nuestra cognición, nuestras energías y nuestros estados de ánimo. Entonces, una de las recomendaciones que se recomienda para una buena salud mental es recordar nuestro reloj biológico, el sueño, las horas de levantarse, evitar en ocasiones, lo que eso es muy difícil, sobre todo en los jóvenes, ustedes que pasan muchas horas en el celular, en internet, esa luz azulada se sabe que estimula mucho el cerebro y no permite descansar y hace que tenga los niveles de alerta, hiperexcitabilidad. Recomendamos que se pase a un balcón, a una ventana, si es que no tengo. Como otra recomendación para una buena salud mental para las familias, porque este programa está dirigido para familias, es que volvamos a las rutinas en actividades. En la época de cuarentena tenemos que ser sujetos activos, es decir, organizar actividades. Hora de levantarse, hora de actividad física, hora de aseo, hora de baño, hora de limpieza a la casa, hora las personas que tienen trabajo, teletrabajo, ponerse unos horarios, descansar cada 2 horas, es muy importante actividad. Es muy importante evitar, sobre todo, el aburrimiento, ¿no? El aburrimiento, la falta de estimulación genera también tendencia a la depresión. Entonces, se recomienda durante esta época que tengamos una serie de situaciones para poder distraernos, ¿no? Hacer actividades, comenzar a leer. La música tiene un papel importante en las emociones. Cuando nosotros tenemos una música alegre, una música relajante, esto va a nuestro sistema límbico, que es de la área del cerebro que está encargada de las emociones. Nos relaja, nos alegra. Es importante que hagamos música varias veces al día. Es importante que pongamos música que la mayor parte del tiempo, música positiva, música que nos guste. La actividad física posiblemente es una recomendación que todo el mundo hacemos, pero esto no es solo recomendación que nos dice la vecina. Se sabe que cuando activamos los músculos, mejoramos nuestra irrigación cerebral, nuestra frecuencia cardíaca mejora, el tono muscular, la producción de catecolaminas, sobre todo hormonas que están involucradas en el estado de ánimo, adrenalina, serotonina. El ejercicio puede ser moverse, si yo no tengo un edificio en escaleras, caminar. Es importante, sobre todo, gente que pueda hacer baile. Hay varios videos que tienen programas de entretenimiento, sobre todo la cumbia, el zumba, son alternativas importantes para poder hacer. Y la gente que es deportista, pues vuelva a la rutina del ejercicio. Es importante que no hacer ejercicio antes de dormir porque eso puede activarnos en esto. Entonces, recordar que el movimiento del cuerpo, el cuerpo es la expresión de nuestras emociones. El movimiento, la música, son recomendaciones muy importantes para hacer. Los ejercicios es recomendable por las mañanas. Una cuarta recomendación sería que nos conectemos con las personas, que nos volvamos a reconectar. Porque esta sensación de aislamiento, de usar un traje blanco, usar gafas oscuras, usar protectores bucales, mascarilla, genera también mucho distanciamiento. Entonces, recomendamos que se vuelva a conectarse, a hablar con su familia, con sus vecinos, a través del teléfono, el video. Hay muchas maneras de comunicarse, establecer vínculos a través del Zoom. Esta es una forma que estamos comunicándonos con este grupo importantes que están siguiendo en YouTube. Entonces, conectémonos con esto, volvamos a reconectarnos con la familia. Y también si podemos vincularnos solidariamente, también tiene un efecto muy importante. Vincularnos solidariamente sería con la persona, el anciano, con el vecino solo, con la persona que está sin empleo, con el compañero de la aula que está lejos de sus familiares. Parece que la solidaridad, el bienestar, la empatía también genera hormonas positivas como oxitocina y nos da un bienestar. Entonces, el vincularnos positivamente con los demás es una de las recomendaciones importantes. Una quinta recomendación para proteger la salud mental, señores y señoras, es que nosotros tengamos una información adecuada, certera y precisa. Es tan patológico la no información como la sobreinformación.
evitemos difundir chats, evitemos cualquier comentario que esta medicina es buena para el COVID-virus, que esta actividad te protege. Tenemos que buscar fuentes como la que tuvimos la oportunidad en la charla anterior. No es recomendable que veamos mucho tiempo. Y he visto muchos pacientes que me han consultado y me han dicho que su ansiedad comenzó desde como comenzaron a escuchar el noticiero. Y el noticiero comienza, le mataron a un periodista cuando iba a buscar una cita en el seguro. Y esa era la noticia del día. Y hubieron tantos números de muertos. Y estas noticias fueron por la mañana, por la tarde, por la noche. Esa información es muy negativa porque nos alerta. Esos estímulos que habíamos visto que activan el cerebro y que enferman. Entonces, filtremos la información, que es importantísimo para ver solo de fuentes que sean adecuadas. Es importante, sobre todo esas malas noticias, fax. Tratemos también de hablar de otros, comuniquemos en nuestros chats de otros temas. Para muchas personas, creyentes y no creyentes también, el apoyo espiritual y religioso juega un rol importante. Es decir, para los creyentes, confiar en ese poder, confiar en la vida, en el espíritu, en la naturaleza restauradora del hombre frente a las amenazas de vida, genera mucha tranquilidad. Entender que las cosas tienen un razón y un porqué. Es muy importante la oración, es muy importante la meditación. Yo no soy un practicante, pero sí es muy importante cuando uno habla con su propio corazón, cuando uno habla con lo que siente, con el principio divino. Esto es muy terapéutico, ¿no? Comenzar a hablar. El ejercicio, la meditación, el concentrarnos un poquito en el aquí y en la ahora. Esto tiene que ver mucho también con la séptima recomendación, que tratemos de vivir con pensamientos positivos. Igual que nuestro cuerpo, cuando comemos comida chatarra nos engordamos, cuando comemos grasas, cuando comemos productos no bien preparados, comida rápida. Cuando nosotros llenamos de pensamientos negativos, catastróficos, nos anticipamos a las ideas muy negativas sobre lo que estamos viviendo, eso genera emociones negativas. Hay una íntima relación entre pensamiento, emoción y conducta. Si yo comienzo a decir que tristeza, que dolor, que sufrimiento, que amargura, que muerte, esos pensamientos generan tristeza, ansiedad, y esas emociones generan conductas de rabia, de apatía, negativismo, de falta de lucha. Entonces, tratemos de llegar a los de pensamientos positivos, no catastróficos. La idea no es que subestimemos el problema, porque eso también sería lo negativo. Es decir, a mí como joven no me pasa nada, pero sabe que ese joven puede estar contaminando a una persona mayor. Entonces, ese sería el riesgo. Pensamientos positivos en la cual esta crisis también puede darnos algo positivo. Y demos énfasis también que hay gente que está curándose. Hay un gran porcentaje de personas que están recuperándose. Hay la posibilidad de que la vacuna esté en poco tiempo. Se está ensayando nuevos medicamentos. Se está conociendo experiencia. La gente está uniéndose más. Es decir, la crisis también está dando cosas positivas en este entorno. La unión familiar es mucho mejor. Ahora, las personas nos quejábamos que no teníamos tiempo para estar con nuestros familiares. Ahora hay más tiempo para compartir. Entonces, trabajemos en pensamientos positivos. Trabajemos en pensamientos positivos. Y lo más importante sería también es que esos pensamientos catastróficos pongamos con pensamientos de fe y confianza. Usted no va a poder cambiar muchas cosas de lo que está viviendo, pero sí puede la forma como interpreta, la valoración. Entonces, entendamos que también nosotros estamos viviendo, sobre todo aquellas personas que han perdido un familiar, un ser querido, un amigo, han perdido algo. Es un proceso de tristeza que se llama de duelo, que es un proceso que requiere tiempo de recuperación. Normalmente cuando uno pierde un familiar, la recuperación anímica es entre 6 meses, 2 a 6 meses o hasta un año. Y lo grave de esta crisis es que en muchas ocasiones he tenido la oportunidad de que no se está permitiendo elaborar el ritual del duelo, de la ceremonia, ver el cadáver, la voluntad, cumplir la voluntad del difunto. Todos los rituales que nos ayudan para ir concretizando lo que es la imagen de la muerte de la persona que se fue. El despedirse,
He tenido la oportunidad de hablar con pacientes en el exterior que han perdido sus familiares y me han dicho lo doloroso es que no pude estar con él, que le abandoné. Esa experiencia de duelo tiene que ser manejada y entender que es un proceso normal como una actitud positiva. Entonces, yo quisiera recomendarles de que estemos conscientes de nuestras emociones, cuidemos estas pequeñas rutinas que hablamos. Y si ustedes me permiten compartir un verso chiquito de una autora Meatre que publicó en el siglo XVIII, cuando hubo la epidemia del cólera, y él ya dice así: y la gente quedó en casa y leyó libros y escuchó música, y descansó y se ejercitó, e hizo arte y jugó, y aprendió nuevas formas de ser y se detuvo. Algunos rezaban, otros bailaban, algunos se encontró con su propia sombra y la gente empezó a pensar de forma diferente. Y cuando el peligro terminó y la gente se encontró de nuevo, libraron nuevos, lloraron por sus muertos y tomaron nuevas decisiones y soñaron nuevas visiones. Es decir, es una experiencia humana fuera de lo común que nos ha permitido vivir, sí, con mucho miedo, oscuridad, pero también hay esperanza que las crisis pasan, que el dolor, que la noche cuando está más oscura está más cerca del amanecer. Quiero hacer conciencia de que la salud mental es muy importante para la recuperación de esta enfermedad y que estemos conscientes, busquemos ayuda y hablemos de nuestros sentimientos, no nos guardemos. Les agradezco mucho su atención. Muchísimas Muchas gracias, gracias. doctor Aguilera. Por favor, Pedro, puedes continuar con las preguntas. Claro que sí, muchísimas gracias. Igual de parte mía, doctor, ha sido de mucha utilidad también su intervención. Aquí nos están haciendo algunas preguntas en los grupos. La primera es si, dice, doctor Aguilera, algunos consejos o ejercicios mentales para poder controlar la ansiedad durante la cuarentena. Bueno, una de las recomendaciones sería primero hacer conciencia de lo que estoy sintiendo. Yo le decía poner nombre a ese dolor, a esa emoción. Estoy enojado, estoy triste, estoy frustrado. ¿Sí? Hay algunas técnicas que uno puede repetirse, por ejemplo, tengo en paz, estoy con salud, soy salud. Respirar fuertemente, estoy muy ansioso, pero me va a pasar. Algunas técnicas. Conversar, hablar de lo que me está pasando. Desconectarte un poco de las situaciones que pueden estar dándose en exceso de noticias, hablar de otros temas. Y lo más importante es como, igual que uno se apaga el celular de noche, hay que apagar también la mente. Entonces, pensar que es algo transitorio. Pero si esta ansiedad es muy intensa, ojo, los estudiantes de medicina, que hay un buen grupo ahora en este momento, y los profesionales de la médicos, tienen niveles muy altos de estrés. Se ha visto que tienen cuadros de depresión también, de estrés postraumático, y llegan a tener un síndrome que se llama el síndrome de burnout o agotamiento del profesional. El haber estado con muchos muertos, muchos contactos, eso genera. Entonces lo que les recomendamos es descansar, desconectarse, comer, aislarse, cambiar de tema, recomendar algunos pensamientos positivos, cargarse, sabiendo que la obra que hace el médico es muy positiva, que son luchadores muy importantes para el bienestar de los demás. Revalorarnos, buscar un sentido, un propósito que esta crisis que nos está dando. Yo creo que algo bueno que nos puede producir, que he hablado con mis pacientes, es que le ha hecho reflexionar que el ser humano es finito, que hay que vivir el día, que no podemos controlar todo. Esos pensamientos también ayudan a disfrutar de lo que está pasando el día de hoy. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta dice que si de pronto le puede ayudar con algunas recomendaciones para ayudar a las personas que están pasando por procesos de luto en estas circunstancias de la pandemia. El duelo es igual que cuando nosotros nos lastimamos, una herida en la mano, sale sangre. Cuando nosotros tenemos una pérdida, nos sale lágrimas. Es importante, sobre todo, llorar. Cuando tengamos un duelo, no reprimamos el duelo. Es bueno de hablar de estas situaciones. ¿Sí? Es bueno también hacer situaciones de despedida, algún ritual que se puede hacer, escribir una carta al difunto. Es bueno un poco ver fotos, es recomendable arreglar sus cosas, es recomendable también que se hable del difunto y sobre todo
no quitarle, decir, no, usted no llore, no le pasa nada, sino más bien estimularle a que hable de sus penas y explicarle que es una situación absolutamente normal. Lo grave es que el duelo se complique una depresión, un duelo no complicado. Lo feo de la situación es cuando yo no expreso emociones, cuando yo reprimo, y hay duelos que se van a manifestar con depresión, con mucha irritabilidad, con mucho enojo, consumo de alcohol, con otro tipo de comportamientos. Entonces, el duelo es un proceso cognitivo, afectivo, en la cual la persona va a dejar de todo el amor que tenía hacia esa persona, poner en alguna otra actividad, recupera. Es muy parecido a una depresión. Entonces hay que escuchar. Yo creo que los médicos, los familiares, debemos escuchar a quien está pasando una situación y comprenderle. Gracias, doctor. Tenemos más preguntas. Dice, ¿cuál es la medida a tomar ante la ansiedad de una persona diabética y que padece otras enfermedades? Bueno, es muy importante porque lo habíamos visto que el estrés, cuando uno tiene estrés, tiene una activación del sistema simpático, noradrenérgico. Hay aumento de la frecuencia cardíaca, del pulso, hay glucogenólisis, hay aumento de los niveles de glucosa, hay inhibición gástrica, hay una serie de situaciones que pueden hacer que se descompense. Se recomienda técnicas de respiración, por ejemplo, que visualice las partes de su cuerpo. Visualice su abdomen, sus brazos, su mano y relaje. El cuello, contraiga y relaje. Vaya visualizando las diferentes partes y relaje. Si esta es muy intensa, podría ser alternativa, por ejemplo, primero con algunas aguas medicinales, pero si esto persiste, la posibilidad de algún ansiolítico por un corto tiempo podría ser. Recomendar a esta persona que tiene ansiedad que no tome café, que no tome chocolate, que bebidas gaseosas que tienen cafeína, el té negro, son estimulantes, entonces no serían muy recomendables para ese tipo de situación. Entender también lo que les he dicho durante todos estos 50 minutos de que el hablar las emociones, el poner nombre, esto es muy importante. Las personas no solo se curan con medicinas, también se curan con palabras. También aquí preguntan si, bueno, creo que esta pregunta fue parcialmente respondida. ¿Cómo se puede tratar los problemas de insomnio? Bueno, los problemas de insomnio habría que hacer una rutina, hora de acostarse y hora de levantarse. Desconectarse un poco de televisión, de celular. Evitar tomar muchos líquidos porque también eso favorece que la vejiga se llene y la persona se levante varias veces en la noche, ¿sí? Que la habitación sea cómoda, que no tenga mucho calor ni mucho frío, que no tenga mucho ruido ni tenga mucha luz, ¿sí? Hay algunas técnicas que se les dice a los pacientes, lo más importante antes que esté dormido es que descanse. Con tus ojos cerrados también puedes descansar. Uno puede repetirse esto y puede controlar mucho mejor el sueño. Se puede ser también importante alguna música de relajación. Como habíamos dicho, ir visualizando las partes del cuerpo, aflojando los segmentos con la respiración profunda y relajada. Acordarse de algunas imágenes positivas en la vida. Hay imágenes con la sugestión. Son situaciones que nos pueden conciliar el sueño. No hacer muchas siestas y sobre todo no sobreestimularse con mucha información. Muchas gracias. Preguntan, ¿cómo actuar con niños con hiperactividad que ya no soportan el encierro en esta cuarentena? Es muy interesante esa pregunta. Los niños también son muy sensibles al estrés, a la situación que pueden estar viviendo, ¿sí? A los niños hay que darles posibilidad que ellos verbalicen sus emociones a través del dibujo, del cuento. Puede ser también importante de que a estos niños se les organice actividades más frecuentes. Por ejemplo, un rato es dibujo, un rato es música, actividad física, juegos de lucha, ese tipo de contactos. Son muy interesantes estas actividades. Y también no mentirles a los niños, hablarles de acuerdo a su lenguaje lo que está sucediendo. Pueden estar... El dibujo juega un papel importante en esto. Los papás pueden, a través de contar anécdotas de su biografía, de lo que les pasó, cómo era su niñez, pueden favorecer situaciones de mayor tranquilidad, ambientes. ¿Sí? No darles demasiadamente horas a la televisión y a los videos electrónicos, a los juegos. Eso también estimula en exceso, ¿no? Y habría que también hacer que estos niños tengan contactos con otros niños también, a través de
del WhatsApp, de los videos, del Zoom, etcétera, de algunos juegos. Doc, aquí dice si cree que algunas áreas de la medicina, como la psiquiatría, deberían hacerse de forma online. Es muy interesante. Bueno, eso tenemos, la vida va a cambiar, ya no va a ser lo mismo. Yo he tenido la oportunidad de realizar muchísimas consultas a través de online. Sin embargo, lo que está faltando es el contacto, la escucha, la empatía que uno da cuando tiene una relación con el paciente. Pero es una alternativa que tenemos que irnos adaptando, reinventando estas nuevas situaciones. Es una gran alternativa. Mi experiencia durante este mes, he tenido todos los días contacto con muchos pacientes a través de estos medios, y esto sí ha sido de mucha utilidad. Sin embargo, no sustituye a este encuentro a lo que tenemos que hacer los médicos: examinar, tomar la presión, hablar. Pero mientras pasemos la crisis, mientras se puede, a la futuro la telemedicina está siendo una alternativa. Hay muchas especialidades, no solo en psiquiatría, radiología, en clínica, están dándose también alternativas con laboratorio, etc. Muchas gracias. Dice, ¿es necesario establecer un tiempo en el día para escuchar música o cualquier hora podemos escuchar? Sí, yo les decía que es clave durante esto de la cuarentena hacer horarios, hacer hábitos, ¿no? Si es, la música tiene un papel muy tranquilizador. Por ejemplo, alguien decía que no puede dormir. En YouTube hay muchas música que tiene un tipo de onda baja porque ayuda a sincronizar con las ondas cerebrales y que favorece la inducción. Entonces, por ejemplo, por la mañana sería una música estimulante, ¿no? Al Vicentito, una salsa, Bob Dylan. Habrá música que nos dé mucha alegría. Otra música será por la noche de relajar, de encuentro. Pero la música tiene una acción muy importante. Y si pueden, además de bailar durante esta época, es mucho mejor. Muchas gracias. Joshua Veloz pregunta, ¿cómo podría comunicar a una persona mayor la pérdida de uno de sus hijos por consecuencia del contagio del COVID? Bueno, es una muy buena pregunta. La comunicación de noticias negativas a veces nos quieren siempre darnos a los médicos, pero son los familiares más cercanos, el hijo más cercano, la esposa, la que tiene que transmitir esa información. Siempre cuando podemos hablar de que el COVID-19 no necesariamente es algo catastrófico, no necesariamente es algo que es mortal, no necesariamente. Habíamos visto que solo un 3% de las personas. Entonces uno puede, a lo mejor, anticipar la gravedad de la situación, contarles sobre todo la realidad, no mentir. Ese sería el principio. Y saber que si a la persona mayor le afecta, le sufre, bueno, es una reacción normal también que va a tener que tarde o temprano enfrentar. Pero siempre esa comunicación sin demasiadamente detalles, no muy científica, ni muy fría, ni muy distante. Habrá que buscar el momento. La comunicación no solo es con palabras, sino es a través de la mirada, a través de una comunicación no verbal. Y sobre todo, dando la posibilidad que también que la persona mayor pueda decir qué piensa de lo que le han dicho, qué siente, retroalimentándole, escuchándole sus emociones. O sea, en esta charla hemos hablado de la importancia que es la comunicación para el conocimiento de uno mismo, de lo que le está pasando y de lo que le pasa al resto. Muchas gracias. La última pregunta, ¿qué influencia tiene la alimentación en el confinamiento, por ejemplo, en la ansiedad? Bueno, es muy importante. Un grupo de personas me han referido y hemos visto que están comiendo en exceso. Otras personas se les ha quitado el hambre. Las personas que no comen se les recomienda que coman varias veces al día, a la media mañana, a la media tarde. Las personas que están sin muy actividad física se les recomienda. Y recordemos que una alimentación equilibrada, sana, por ejemplo, con poca cantidad de grasas, con muchas verduras, hortalizas, granos, frutos, tiene una acción más relajante y mejora las defensas. Entonces, la alimentación dependerá de la actividad física que haga, pero en términos generales, la dieta, igual que la actividad física, que el sueño, tienen un papel fundamental en esto. Si yo comienzo a exagerarme en muchos hidratos de carbono, golosinas, eso podría ser muy dañino durante toda esta época de pandemia. Entonces busquemos una alimentación equilibrada y sobre todo lo que dicen también los médicos, que sea con abundantes líquidos, ¿no? Que sea con abundantes frutas
si bien no son curativos, pero en algo podría favorecer que tengamos una buena hidratación en nuestro organismo. Le damos muchas gracias al doctor Aguilera y al doctor Molina, que han sido unas charlas realmente muy provechosas para todos. Creo que ya era hora de que hablemos de estos temas y sobre todo de una fuente confiable como son ustedes. Les agradecemos mucho. También queremos recordarles a los asistentes que mañana tenemos otras 2 exposiciones que tratan un poco más de la pandemia de cara al futuro. Vamos a hablar sobre la tecnología que se puede usar en esta pandemia y también sobre los temas bioéticos, que es digamos, una ciencia transversal en todas las ramas de las ciencias. Entonces, creemos que es bastante importante. Igualmente a los doctores que expusieron hoy, están invitados para mañana. De nuevo, muchas gracias y no sé, Dani Malo, si quieres decir algo más. Bueno, agradecerles a los doctores por su charla y recordarles que después de ambas charlas realizaremos el cuestionario por Google Forms para los que desean el certificado. Listo, muchísimas gracias y les esperamos mañana. Gracias, doctores, nuevamente. Ha sido un placer. Okay. Baby, it's just you and me.